Buenas tardes. Hoy hemos llegado ya a la 10ª clase de este curso y hoy contamos con la presencia de Andrés Alemán, que nos va a dar una clase sobre la universidad en la tradición de la educación cristiana, hablando desde su condición de profesor universitario, precisamente tanto de la Universidad Nacional de La Plata como de la Universidad Católica de La Plata. Así que los dejo con él. Muchas gracias. No, gracias a vos, Claudio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo le agradezco a Claudio que haya hecho la aclaración de mi condición de profesor universitario. En realidad yo soy arquitecto y estoy acá en funciones de autoridad universitaria como profesor universitario hace muchos años, pero hay una cantidad de saberes que obviamente no son los míos, así que sabrán disculpar aquellas cuestiones en las que toco de oído, como se suele decir. El tema de la clase de hoy es la Escuela Superior Cristiana, el sentido de la universidad, ese es el título. La Escuela Superior Cristiana inicialmente se conoció como Estudios Generales, el antecedente inmediato que hay de la universidad es el Studium Generale, en el siglo XI, y universidad a partir del siglo XIII, cuando en 1254 se da por primera vez ese título a el Estudio General de Salamanca. Esta va a ser la primera universidad consagrada como tal. Para entrar en el tema, uno podría hacer una reseña histórica de la universidad, pero obviamente no se excede, ¿no? Es decir, hay un principio de orden para poder desarrollarlo que está en el esquema y que tiene que ver inicialmente con el título de la clase. Vamos a intentar responder a dos preguntas. La primera es ¿qué fue o qué es la Escuela Superior Cristiana? Esto es ¿qué fue o qué es una universidad? Y por otro lado, ¿cuál es su sentido en relación con la formación y la educación cristiana? Por lo tanto, nos vamos a abocar en primer lugar a tratar de esclarecer qué fue y qué es una universidad. Para eso nos vamos a detener en tres momentos centrales de la historia de la universidad como institución, que tienen que ver con su origen en el siglo XII, con la crisis del siglo XVIII y la universidad en la actualidad, que es en la que nos toca desenvolvernos. En paralelo con cada uno de estos momentos, vamos a intentar esclarecer cuál fue y cuál es el vínculo de la universidad con la formación y la educación cristiana. Para esto tenemos que recordar brevemente cuál es el fin y el sentido de la formación cristiana, y nos vamos a remitir entonces a la primera clase que nos dio el profesor Mayer-Egger, en la que nos hablaba de la paideia como ideal humano, como ideal de la cultura griega, que planteaba la educación del hombre en cuanto hombre en orden a su fin último como hombre. Vimos también que ese fin último trasciende a la educación y trasciende al hombre. El hombre está creado y ordenado por y hacia Dios. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza y lo llama a ser miembro de su reino por la mediación de Cristo. Los medios que el hombre dispone para este fin cambian a través de los tiempos, y la universidad fue y es, por su propia esencia, uno de esos medios. De todos los caminos posibles para seguir la evolución de este vínculo entre la formación y la educación cristiana como fin y la universidad, vamos a tomar tres relaciones de entre las muchas posibles que ya han sido incluso desarrolladas en parte en este mismo curso, y que tiene que ver la primera con la relación entre los saberes universitarios y el saber teológico, entre los saberes universitarios y la teología. En segundo lugar, la relación entre la universidad y las otras formas de educación y formación cristiana, en tanto que procuradoras de otras formas de saber, y que algunas
han sido expuestas, en el caso de la familia y las órdenes monásticas, también por el profesor Mayeregger. Y la tercera relación que vamos a tomar va a estar dada entre la vida universitaria y la vida de la fe, que si bien está directamente relacionada con la anterior, tiene características particulares en las personas que enseñan y en las que aprenden, en maestros y en profesores. La universidad nace en Occidente en un momento que se conoce como el Renacimiento del siglo XII, en el que se produce una transformación muy grande en cuanto a la sociedad por el resurgimiento y fundamentalmente de las ciudades. Se pasa de una cultura rural, la cultura de los monasterios, a una cultura urbana donde van a surgir, como ejemplo emblemático, las catedrales. Es el momento del surgimiento del gótico, ¿no? El pasaje, en términos de mi disciplina, del románico al gótico, del románico de los monasterios al gótico de las catedrales. Las ciudades de Europa en la Edad Media van a competir para ver quién tiene la mejor catedral, y ese edificio va a representar de alguna manera, digamos, va a ser como el signo de la ciudad del siglo XI, XII y XIII, que son fundamentalmente los tres siglos que vamos a ver dentro de esta primera etapa. Nace también dentro de una cosmovisión y una cultura profundamente cristiana, es lo que denominamos la cristiandad, que es un orden social imbuido de los principios de la fe cristiana. Se da entonces, en ese contexto del pasaje de una forma de vida rural a una forma eminentemente urbana, un pasaje de la enseñanza de los monasterios a la enseñanza en las ciudades, en las catedrales y en los palacios. Es decir, esto es las escuelas las escuelas catedralicias y las escuelas palatinas, que ya tenían antecedentes incluso en la época de Carlomagno. La primera gran escuela palatina se crea, digamos, durante el Renacimiento carolingio, y el esquema pedagógico, digamos, va a permanecer a lo largo de estos siglos, desde el siglo X, 9 y X, hasta este momento. Decíamos entonces que la transición entre estas formas de educación y los antecedentes, digamos, de la universidad y la universidad propiamente dicho, se dan de una manera absolutamente armónica. Es decir, no hay un cambio en los contenidos, diríamos hoy, de la enseñanza, sino fundamentalmente en el modo de enseñar. Ya hemos hablado del estudio general, como se lo conoce en España, y como en latín, digamos, studium generale, que es el antecedente directo como modo de enseñanza y como contenido. El trivium y el quadrivium, del que nos habló el padre Sagaspe, eran básicamente la primera instancia de la educación, las 7 artes liberales, la gramática, la retórica y la lógica, y por otro lado el quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y en esto, digamos, no difiere la primera universidad de la enseñanza anterior tampoco. Lo que caracteriza a esta primera etapa de la universidad va a ser el hecho de que no tengan edificios propios. Se va a decir inicialmente que ubi scholastici ubi universitas, es decir, donde hay escolares hay universidad, y que la escuela sigue al maestro. Es decir, es una relación humana fundamentalmente, antes que una institución en función de un edificio o de otro contexto fijo. Las sesiones de los consejos universitarios, llamaríamos hoy, no podían alternar entre una sala catedralicia o el claustro de un convento. Esto va a ocurrir fundamentalmente durante el siglo XI. Ya en el siglo XII se va a decir lo contrario. El maestro va a seguir a la escuela.
Ya las universidades van a tener otra envergadura como institución, y el hecho de que los papas, que eran los que junto con los príncipes concedían las cartas de fundación a las universidades, les dieran también a los profesores la libertad de movimiento entre las universidades, va a generar esta cuestión de que los maestros van a seguir a las escuelas y ya no la escuela al maestro. Hacia fin de la Edad Media, en el siglo XIV, Sassoferrato, que es considerado el jurista más influyente de todos los tiempos, va a hablar de la universidad como de un corpus fictum. El derecho va a reconocer a la universidad como corporación de estudiantes y profesores con una vinculación cuasi mística entre institución y miembros. Vemos que a pesar del paso de estos siglos sobrevive esta cuestión de que la relación entre alumnos y profesores sigue siendo troncal en la idea, digamos, de universidad, o en la realidad de la universidad como centro de educación. Para ese momento, Scholastici define tanto a profesores como a alumnos. Los escolares son los que forman parte de esa comunidad. Y el cambio se va a dar justamente en la relación entre los alumnos y los profesores, que tiende a independizarse, como ya dijimos, del ámbito físico en el que se enseña y se aprende. El cambio de modo va a ir definiéndose como lo que se va a conocer luego como escolástica, ¿sí? Propio de los escolares, de los scholastici, la escolástica, que va a ser tanto el modo de enseñar como la filosofía que se derive de este modo de enseñanza. Y en las personas que enseñan y en las que buscan aprender, entre ambos, lo que va a modificarse va a ser la composición, digamos, de los alumnos. Va a haber una mayor participación del laicado dentro de las universidades, aun cuando tanto los consagrados como los laicos van a estar en las universidades bajo el derecho eclesiástico. Esto es una particularidad que vamos a ver que más adelante va a traer consecuencias. Incluso los mismos estudiantes y profesores, aún no siendo consagrados, podían permanecer célibes sin profesar votos y podían usar tonsura. Esto es una cuestión que se verifica en el arte, en las imágenes, que aparecen los estudiantes con tonsura sin ser consagrados. Entre los siglos XI y XIV se da entonces este proceso de consolidación de la universidad, que inicialmente debe el nombre no a lo que se enseña, como comúnmente se cree, sino al conjunto de las personas que la conforman. Esto que decíamos, al conjunto de estudiantes y profesores. Y está relacionado directamente con la forma en la que se dirigen los príncipes y el Papa, no solo a los universitarios, sino a cualquier grupo social o gremio. Y en las cartas, estas que mencionábamos, en las cuales el Papa o el príncipe consagraba una universidad, se leía habitualmente la frase latina: universis presentes letteras in pecturis. Es decir, el término universis era el inicio de la frase y el que daba o universitas societas magistrorum discipulorumque. Esta es la dificultad de ser arquitecto y no ser profesor de letras o filósofo. En realidad, ninguno de estos antecedentes que hemos visto eran en sí una universidad hasta que no eran consagradas por el Papa o por el príncipe, cuestión que también, digamos, generaba tensiones entre el orden temporal y el orden de la Iglesia. Pero el mayor número de universidades que se crean en este momento, obviamente, fueron consagradas por el Papa y fueron patrocinadas. Es decir, hubo un importante patrocinio para la creación de las universidades por parte de la Iglesia. Vamos a ver entonces ahora qué es lo propio de la universidad. Hemos visto que el ideal de perfección humana proviene del mundo clásico y lo hereda de las formas anteriores, la paideia y el ideal aristotélico de la búsqueda del saber como búsqueda de la verdad, la vida buena y la amistad, que en el caso de la universidad se va a dar fundamentalmente
por la relación maestro-alumno y la que se da entre sí en las corporaciones y las naciones, que son la forma en la que se organizan tanto alumnos como profesores en este contexto. Hay una... Esto era apenas una breve introducción, me voy a sacar el reloj, pues si no se va a ir. Una idea de que los antecedentes de la universidad se remontan a la escuela de Tebas o a la en la cultura egipcia o al círculo pitagórico o a la Academia de Platón. Hay un libro de reciente aparición que se llama La Universidad, una historia ilustrada. Es un libro magnífico en cuanto a las imágenes, pero que obviamente habla de la universidad en términos tan generales que uno termina no sabiendo qué es una universidad. Por eso, de alguna manera, vamos a tratar de precisar qué es lo propio de la universidad. Si adoptamos esta forma tan general, corremos el riesgo de perder el carácter esencial y la originalidad de la universidad. En primer lugar, vamos a ver entonces esta relación en este momento entre la teología y los otros saberes. La teología en este momento histórico es considerada la reina de las ciencias. Vamos a tomar como ejemplo la Organización de los Saberes en la Universidad de París, que es la universidad emblemática en cuanto al estudio de la teología, pero aparte la universidad señera, digamos, de las universidades europeas. París y Bolonia son las dos universidades más prestigiosas. Allí va a dar clases Santo Tomás de Aquino en la Universidad de París, entre otros. La universidad tenía 4 facultades. La primera, la de las artes liberales, el trivium, el quadrivium que mencionábamos recién, y después venían las facultades superiores. La de Derecho, gobernada por la Facultad de Artes Liberales estaba gobernada por un rector. La de Derecho por un decano, había un decano para Medicina y un decano para Teología. Los 3 decanos y el rector constituían la Asamblea General de la Universidad, que, como ya vimos, se reunía en el caso de París en la iglesia de San Juan el Pobre, en el refectorio de los frailes tridentinos o en el claustro de un convento franciscano o dominico, es decir, podían sesionar en cualquier ámbito. Los estudios universitarios podían iniciarse a partir de los 14 años en la Facultad de Artes, en esta facultad inicial, y así se estudiaban 6 cursos anuales divididos en 2 iniciales denominados bachillerato y 4 finales denominados doctorado. Si era un buen estudiante y egresaba a los 20, recibía el título de Magister Artium, que podemos traducir como licenciado en artes liberales. Si proseguía los estudios tenía por delante otros 6 para medicina o derecho y 8 para teología. Pero acá hay una particularidad. La Facultad de Teología prescribía que el título de teólogo solo podía otorgarse como mínimo a los 35 años. Con lo cual, para el alumno que quisiera estudiar la teología y hubiera egresado a los 20 como licenciados, tenía 6 años como oyente y recién ahí los 8 de curso preceptivo. Mencionábamos recién el tema de los privilegios concedidos por los papas a los estudiantes y que fueron confirmados por reyes y emperadores, y que muchas veces no generaron el efecto buscado. Es decir, el ser estudiante era un privilegio y no todos supieron agradecerlo. Uno de los problemas que se presenta es el tema de el estudiante que tiene que trabajar para poder estudiar y que por lo tanto descuida los estudios o está en una situación intermedia y que finalmente, sobre todo en el caso de París, va a terminar generando una especie de casta de descastados, que son los goliardos, que son prácticamente como lo que hoy uno puede imaginar por el peor universitario, porque se mantienen aferrados a la condición de universitarios solamente para mantener los privilegios, pero no estudian, esta es la realidad. Y con el poco saber que han adquirido,
logran algún lucimiento social en las tabernas y escriben poesía, bueno, tienen una especie de vida bohemia. Esto evidentemente va a terminar siendo un problema serio y las órdenes fundamentalmente van a hacerse cargo de este problema a través de los colegios universitarios. Acá vemos la primera vinculación, entre otras formas de educación y formación cristiana, y la universidad. Los colegios universitarios justamente se crean para que la vida del universitario en una ciudad alejado de su familia tuviera, digamos, una contención, lo que hoy llamamos, digamos, una tutoría, y el estudiante pudiera llevar a buen término sus estudios. Otra cuestión importante es que el Tercer Concilio de Letrán en 1179 declara la gratuidad de la enseñanza para los estudiantes pobres, y entonces esto va a ayudar justamente a que tampoco tuvieran que estudiar aquellos que tenían las condiciones pero no tenían los medios y que a riesgo, digamos, que corrían el riesgo de, por tener que trabajar, de retrasar los estudios. El principio evangélico de que lo que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente, se aplica, digamos, en este caso, y el Concilio de Letrán declara la gratuidad de la enseñanza para los estudiantes pobres. Las órdenes monásticas no solo se van a vincular a través de los colegios y de la fundación de universidades propias, sino que van a ser las que traigan la Universidad de América, la primera universidad que llega a América, a Santo Domingo, fundada por los dominicos en 1518. Se funda primero como estudios generales y en 1538 se declara universidad, declarada universidad por parte del Papa. Y en nuestro país, la de Córdoba, fundada por los jesuitas, es la primera universidad de nuestro país. Sabemos también que había manuales universitarios, que había profesores que instruían, pero no manuales de disciplina, de una disciplina en particular, sino manuales de comportamiento universitario. Esto también indica que se buscaba una formación integral, más allá de los desbordes naturales que pueda haber. La universidad buscaba formar una persona, buscaba formar un cristiano íntegro, no solo un buen estudiante. Los colegios universitarios adoptaron formas específicas en cada región o país y comenzaron exclusivamente como internados, pero a la vez de esta función de hospedaje se daba una relación entre los profesores que vivían también en la universidad, y la convivencia termina convirtiéndose en uno de los principales factores de una buena educación y consagra la figura del tutor. La enseñanza individualizada en la formación intelectual del alumno hacia un desarrollo integral, teniendo en este caso el terreno de las actitudes, las normas y los valores en un lugar especial. Hay un testimonio de la Universidad de Salamanca que nos permite entender de alguna manera cuál era el vínculo entre el estudiante y la fe. Es una antigua tradición. Dice que los doctorandos, el día antes de defender su tesis ante el tribunal, debían encerrarse durante un día entero en la capilla de Santa Bárbara de la vieja catedral para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Allí debían preparar en completa soledad, pues incluso la comida les era pasada por un pequeño ventanuco. En dicha capilla estaban los escaños de los profesores. En la cabecera de una tumba de mármol, con la figura yacente del obispo Juan Lucero en relieve, estaba la silla del doctorando. Era tradición que para inspirarse los estudiantes apoyaban sus pies en los de la estatua y pasaban la noche de ese modo meditando. Hoy en día los pies de la figura yacente están desgastados por los centenares de estudiantes que buscaron allí su inspiración. Finalmente entraba el tribunal examinador ante el que se debía mantener la tesis,
y si el doctorado aprobaba, era sacado por la puerta principal de la capilla. De acá proviene el término de salir por la puerta grande. Si desaprobaba o desistía del examen, salía por la puerta de los carros, que es una expresión que nosotros no conocemos, pero que los españoles tienen como sinónimo de fracaso, salir por la puerta de los carros. Si salía exitoso, era sacado en hombros por sus amigos. El doctorando se le imponía el víctor, las ropas y el nombre de doctor, tras lo cual debía invitar al tribunal y al bedel a una comida. Como remate ponían en los muros de la catedral un víctor con letras rojas y el nombre del nuevo doctor en negro. Hay otra tradición española que dice que Felipe II fue el que impuso la costumbre de que los condenados a muerte pasaran la noche en una capilla. Así que la sensación de pena de muerte que uno tiene antes de un examen tiene alguna familiaridad. Como testimonio de vida cristiana y universidad, yo traje acá 7 consejos para ser un buen estudiante. Son de San Bernardino de Siena, un franciscano, reformador de la orden franciscana, de fines de la Edad Media, pero que con mucha prudencia y sabiduría da estas 7 reglas para ser un buen estudiante. El autor las menciona, las explica en castellano, pero las menciona en su idioma original. La primera es la estimación, el aprecio hacia el estudio en sí mismo, no por sus salidas de futuro. Saber apreciar el conocimiento, los libros, los grandes autores del pasado. No se trata de buscar unos estudios que me gusten, sino de amar el saber por su valor intrínseco, secundando nuestra innata curiosidad. Quien no siga este consejo será, así lo dice Bernardino, como un cerdo en la posilga que come y bebe y duerme, un don nadie en la vida. El segundo consejo que da es la separación. El estudiante debe poner distancia y evitar y renunciar a todo aquello que perturbe en esa etapa de su vida su aprendizaje. Afecta como regla a las malas compañías, a las lecturas perniciosas, a la superstición y a los juegos de azar, al uso incorrecto del ocio, a las formas indecorosas o ostentosas de vestir y a algo tan interesante como difícil de discernir, plantearse metas personales elevadas pero realistas. La tercera regla es la quietazione. Todo estudiante precisa un espacio de sosiego exterior e interior para rendir en su trabajo. Esto es algo que vamos a ver más adelante en Newman también. Newman da una importancia central al lugar donde está la universidad, al lugar donde se estudia. Bernardino propone controlar las pasiones desordenadas que turban el espíritu. Demasiadas juergas, excesivos y poco serios flirteos, odios y juicios persistentes, impulsos ciegos e incontrolados y la innoble pretensión de obtener un título sin esfuerzo ofuscan e impiden progresar como estudiante y como persona. La ordinazione, el consejo más nombrado y menos seguido. Es necesario un orden y una jerarquía en el estudio. Las tareas deben secuenciarse sin atacones de última hora. El aprendizaje superficial, tomado con alfileres solo para probar, es como un mero enharinado, como una milanesa. Si estás rebosado, que te frían, ironizaba Juan Pablo II, comentando esta regla de Bernardino. La continuación, que es la constancia y la perseverancia, incluyendo saber levantarse y continuar cuando uno se equivoca. La discrezione, factor de equilibrio de las reglas anteriores, se relaciona con la virtud de la prudencia y la capacidad de discernimiento. Los consejos anteriormente citados para el estudio deben interpretarse y aplicarse sin extremismos y sin que ninguno de ellos eclipse a los demás. Contiene además una llamada a trazarse y lograr objetivos a largo plazo. Y la diletazione tiene que ver con el disfrute del estudio, con el gozo por el conocimiento y por la sabiduría. Esto es algo que anhelaba y proponía también Claudio en la última clase. Bien. Con este breve panorama nos vamos de la Edad Media, dejamos atrás la Edad Media y vamos a dar un salto
de 5 siglos para situarnos en el siglo XVIII, en el contexto de la ideología iluminista y la Revolución Francesa. Dicen los libros actuales que la Revolución Francesa da el golpe de muerte a la universidad. Tal vez suene duro, pero algo de eso hay. El 5 de septiembre de 1793, una ley de la Convención suprime pura y simplemente todas las universidades. La enseñanza superior se reorganiza sobre la base de las escuelas especiales, una de ellas la Escuela Politécnica de París. El paso siguiente en Francia lo va a dar Napoleón al subordinar la universidad no a los fines del saber como conocimiento de la verdad, sino a los fines del Estado. Y luego el positivismo erigirá a la ciencia experimental como único objeto del saber universitario. Estas concepciones de la universidad van a dar lugar a 3 modelos, que son lo que se conoce como los 3 modelos de la universidad moderna. La primera es la napoleónica, que está originada en la Universidad Imperial, creada en 1808 por Napoleón y organizada 2 años después, que es más bien un organismo estatal al servicio del Estado, es decir, se ha burocratizado la enseñanza y se la ha puesto al servicio de los intereses del Estado. Ya no tiene la autonomía que tenía en la Edad Media. Es decir, entre los privilegios de los que gozaba la universidad en la Edad Media estaba la posibilidad de desplazamiento de los profesores y el que el saber fuera su propio fin. No tenía una misión ajena a su propia condición de universidad. Acá vemos el primer avasallamiento de esta libertad al subordinar la universidad al Estado. A lo mejor a todos esto nos parece algo no demasiado sorprendente, digamos. Evidentemente la realidad actual está inspirada en estos modelos. Esto también lo vamos a ver en la medida en que avance en el transcurso de esta clase. El segundo modelo es la universidad alemana o humboldtiana, que surge en 1810 con la fundación de la Universidad de Berlín, bajo el régimen del Estado prusiano. Es el modelo de la universidad europea, y los promotores y verdaderos padres de esta nueva universidad fueron los pensadores Fichte, Schleiermacher y Guillermo de Humboldt, del que proviene el nombre de humboldtiano también. El tercer modelo de universidad moderna, que es el denominado Oxbridge, la contracción de Oxford y Cambridge, es también denominado modelo anglosajón, es el que conserva la tradición medieval. Es el que mayor cantidad de rasgos hereda de esta universidad. Se concibe como una institución formadora y educadora de una persona integral. Y este es el modelo que va a defender Newman, el gran defensor de la universidad en los tiempos modernos. Hay 2 miradas que quisiera contraponer muy brevemente sobre la universidad moderna, sobre estos 3 modelos de universidad. La primera es la de Ortega. Ortega tiene un libro que se llama Misión de la Universidad, en la que cuando España decide adoptar para sus universidades el modelo alemán, Ortega sale al cruce y dice: señores, la universidad no puede estar al servicio de la ciencia, la universidad tiene que estar al servicio de la cultura. De alguna manera rescata algún aspecto de la universidad medieval y frena parte de ese avasallamiento. El punto de partida de Ortega es precisamente la crítica a la idea de que era preciso imitar el modelo de la universidad alemana y adaptarla a la realidad española. Pero aparte, Ortega afirma que la universidad alemana, con su culto a la ciencia, había producido la desintegración cultural del hombre moderno. Para remediar esta situación, Ortega proclama que la misión de la universidad no es el cultivo de la ciencia, sino formar hombres cultos, transmitir y elaborar la cultura. Así define la misión de la universidad. Queda por determinar qué entiende por cultura Ortega. Y para Ortega, en su sistema de pensamiento, su sistema de ideologías,
la cultura es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee, es el vitalismo, lo que se conoce como vitalismo. Como una suma de no como una suma de conocimientos, sino como un conjunto de ideas vitales, ideas que guían la existencia humana y justifican las decisiones que en cada momento adopta el hombre. Esta famosa frase de Ortega, uno es uno y sus circunstancias, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Como modelo, como programa de universidad, propone una facultad como núcleo central de cultura, en la que se dicte la imagen física del mundo, la física, los temas fundamentales de la vida orgánica, la biología, el proceso histórico de la vida humana, la historia, la estructura y funcionamiento de la vida social, la sociología, y por último, el plano del universo, la filosofía. Tales materias deben enseñarse como disciplinas culturales y no como ciencias. Curiosamente, el mismo Ortega cita al final del ensayo un texto de un pensador chino del siglo IV a.C., Chuang-Tzu, que hace hablar a personajes simbólicos, y uno de ellos, llamado Dios del Mar del Norte, nos dice: ¿cómo podría hablar del mar con una rana si no ha salido de su charca? ¿Cómo podría hablar con el pájaro del estío si está retenido en su estación? ¿Cómo podría hablar con el sabio acerca de la vida si es prisionero de su doctrina? Obviamente el propio Ortega queda encerrado dentro de este marco ideológico que le impide ver cuál es la fuente y el foco de la universidad desde su origen. Queda encerrado en una concepción espiritualista pero inmanente. En el ambicioso esquema de Ortega, la teología no ocupa ningún lugar, siquiera un lugar secundario entre los saberes. Quien va a dar entonces la idea más acabada de universidad y va a recuperar la tradición universitaria cristiana va a ser la figura del cardenal Newman. A través de su obra acerca de la idea de universidad, denunciará la totalidad de los errores en los que incurrirán las nuevas concepciones de universidad planteadas por la modernidad y trazará las guías para la reedificación de la universidad en el mundo moderno. El pensamiento de Newman respecto a la universidad se mueve en un triple plano. El primero es la justificación del estudio de la teología como ciencia y su primacía entre las ciencias, el recuperar el lugar de reina de las ciencias. De hecho, el primer capítulo de los 9 discursos que conforman la primera parte de la obra está dedicado a la justificación de la teología como ciencia y a su primacía. El segundo plano en el que se mueve el pensamiento de Newman es mostrar que el respeto a la ortodoxia cristiana no es incompatible con el ambiente de libertad y de comprensión que es necesario para la existencia de una universidad. De hecho, es el ambiente en el que surge la universidad, así que la historia lo prueba. Y por último, establecer que el fin principal de la universidad es la educación liberal de sus discípulos. En el contexto cultural de Newman se entiende por educación liberal el conjunto de conocimientos y de disciplina intelectual que un hombre ha de tener para ser tal. No como un medio para alcanzar otros fines, sino como un fin en sí mismo. Es decir, lo que podríamos analogar con ser un hombre bueno. El problema de la educación liberal se planteó encuadrado en una agria polémica en tiempos de Newman, durante la juventud del cardenal Newman, y sigue siendo un problema en la universidad, en el mundo anglosajón, digamos, y en Inglaterra fundamentalmente hasta el día de hoy. Cuando en 1800 la Universidad de Oxford reforma su sistema de exámenes para acabar con el ambiente de relajación que en el siglo XVII había alcanzado proporciones alarmantes, se dio que el examen intermedio con el que debían alcanzar todos los candidatos el grado de Bachelor of Arts comprendía 3 pruebas: una de religión, otra de lengua y cultura clásica y otra tercera de matemáticas y ciencias físicas. Contra este sistema se alzaron voces de los que propugnaban una rigurosa especialización profesional. Esto que vemos, y vamos a ver que siguen alzándose y ya han triunfado. Contra esta posición surgió la defensa del sistema de Oxford, concebido como un espíritu de educación liberal.
Otro punto destacable de la visión de Newman sobre la universidad es respecto de la investigación. Hoy consideramos que las tres funciones sustantivas de la universidad son la docencia, la investigación y la extensión. En ese momento no se hablaba de extensión, se hablaba de docencia e investigación. Newman considera que la investigación no debe ser el núcleo central de la universidad, que los centros de investigación deben estar por fuera, digamos, deben estar conexos con la universidad, pero no son el foco de la universidad. Este debate es un debate académico que sigue vigente. Newman dice que la universidad no debe formar científicos, sino hombres. Y tiene que basarse precisamente en la idea de la unidad del conocimiento, es decir, en la idea de que todas las ramas del saber están entre sí en íntima relación porque son en realidad parte de un todo. Esta concepción de los saberes como parte de un todo en Newman tiene referencia con la historia y con los estudios generales, que se traducían como estudios universales. Y es probable que el analogar el término universidad con la unidad y universalidad del saber provenga de esta concepción. Aunque Newman lo hace estrictamente por esta analogía entre los términos. La obra de Newman va a ser tomada como modelo ejemplar por los estatutos de las universidades católicas posteriores. La pena es que la obra de Newton no ha sido traducida al castellano. Lo que se ha traducido es un pequeño resumen de 64 páginas y el texto original son 500. Así que para aquellos que queremos acercarnos hay un impedimento fuerte que es el idioma y la no edición en esta parte del mundo. Vamos a ver ahora, como segunda parte de este momento, de esta modernidad, la relación entre otras formas de educación y la formación cristiana en el mundo moderno. Hay dos hechos que conviene destacar en relación a la educación superior en la modernidad. Por un lado, el Concilio de Trento en 1545 va a organizar la formación del clero a través de los seminarios. Con anterioridad a esto, los clérigos se formaban en compañía de otro clérigo o en las escuelas monacales o catedralicias. Esto va a sistematizar la educación del clero. Influyó también en la organización de facultades y universidades eclesiásticas, que son una categoría de universidades y facultades que hoy ya tiene una entidad propia y tiene una constitución apostólica dirigida a ellas. Y por otro lado, hay una encíclica del Papa León XIII de 1879 que va a proclamar o va a establecer la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás. Esto tiene que ver con que en el ámbito de las universidades el problema de los saberes ya tenía poco que ver con la teología, que estaba en cuestión o desplazada, sino con el lugar de la filosofía, que había pasado a partir del iluminismo, de la doctrina del iluminismo, a ocupar ese espacio. Y evidentemente, digamos, desde la fe, la doctrina de Santo Tomás aparece como doctrina segura en términos de filosofía. Como ejemplo de relación entre vida cristiana y universidad, creo que el ejemplo de Newman sigue siendo vigente también. Newman deja tras de sí 30 años en la Universidad de Oxford por su conversión al cristianismo, es decir, era un universitario cabal. Es algo que a él le produce un desgarramiento, porque su vida era la universidad y
a partir de su conversión va a tener que alejarse de ese que era su medio de acción. Después le van a proponer la creación de una universidad católica, la Universidad de Dublín, y ahí es donde va a tener la experiencia más dura. Él habla también en su idea de universidad de la división entre los profesores y los que realizan lo que hoy llamamos gestión en la universidad. A Newman le va a tocar hacer gestión, va a estar 7 años al frente de la Universidad de Dublín, y a raíz de lo duro de ese trabajo va a escribir la idea acerca de la universidad y va a terminar publicando ese trabajo. Vamos a entrar ahora, por último, en la universidad contemporánea, en los siglos XX y XXI, donde no podemos hablar estrictamente de modelos de universidad. Se habla de una universidad americana y de una universidad soviética, pero en realidad no son estrictamente modelos. La universidad americana tiene que ver con el modelo anglosajón, pero lentamente se va apartando de esa idea de unidad del saber para transformarse en un conjunto de comunidades que lo único que tienen son fines comunes, pero ya no tienen un principio común. Es decir, persiguen un fin común, pero no tienen un origen común. Y por otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, con la presencia de los científicos alemanes exiliados, va a recibir una fuerte influencia del modelo alemán. La Unión Soviética es exactamente contrario a lo que propone el modelo norteamericano o la idea de los norteamericanos, y va a tomar, como ya lo había hecho Rusia con anterioridad, el modelo imperial napoleónico. Se va a dedicar exclusivamente a la docencia y va a sacar de la universidad a la investigación para trasladarla a academias especiales para ese fin. El tercer modelo o rasgo de la universidad contemporánea es la universidad masiva. Esto es lo que vivimos aquellos que hemos ido a la universidad estatal. La universidad masiva aparece en escena después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un boom demográfico y un estado de bienestar, lo que es el welfare state, digamos, una idea de un estado democrático en el cual la universidad tiene que ser para todos. Y esta idea, que aparece a fines de la década del 40, principios de los 50, va a fracasar estrepitosamente entre los 60 y los 70, porque los estados nacionales no van a poder sostenerla y van a dar lugar a la aparición del mercado en la universidad, ¿sí? Al financiamiento, a la búsqueda de financiamiento, aunque sea parcial, para poder sostener estas estructuras. Hoy en día hay un proceso de revisión en Europa de la universidad. En la cuna de la universidad se está repensando la universidad desde el año 99, a partir de lo que se conoce como proceso de Bolonia. Se busca llegar a un espacio europeo de educación superior, que se conoce por las siglas, EES, cuyos objetivos son la educación continua y actualizada, la movilidad general de la comunidad europea, la capacidad de obtener empleo, la promoción de la cooperación europea en el control de calidad, la promoción de la atracción propia de este espacio educativo y en general el desarrollo europeo. Ya los términos nos indican que estamos muy lejos de los orígenes, casi podríamos decir las antípodas. Bien mirado, lo único que queda es el anhelo de unidad, pero impuesto por razones ajenas al saber. El esfuerzo de europeo parecía que pone el carro delante de los caballos, ¿no? Esto que nos decía también Claudio, que si la educación es un instrumento para que el país sea económicamente próspero, estamos invirtiendo radicalmente el orden de los bienes. Nos alejamos de la paideia y nos acercamos a los sofistas. Evidentemente, la Iglesia no ha sido ajena en absoluto a todo esto, y a lo largo de este periodo histórico ha dado cantidad de documentos
que han ido orientando a la universidad, desde esta primera encíclica que mencioné, Aeterni Patris, hasta el más reciente discurso del Papa a los profesores universitarios de Europa, que tiene que ver con este espacio europeo, ¿no? Es decir, les habla justamente del proceso de Bolonia. Cada documento tiene su particularidad, obviamente, tiene su momento histórico, pero hay algo que a la que la Iglesia no ha renunciado, ni puede ni debe renunciar, y es a que la búsqueda del saber sea la búsqueda de la verdad. El sostener el ideal de perfección humana en la paideia, planificado por la revelación. Esto es central. Es decir, si la universidad pierde, y de hecho ha perdido en estos ámbitos que hemos visto, ese objetivo, no solo se pierde, digamos, la fe, sino que se pierde como universidad también. Las encíclicas más recientes las constituciones apostólicas más recientes son de Juan Pablo II y son la continuación de la obra de Pablo VI. Pablo VI murió antes de poder concretar este anhelo, y Juan Pablo II va a dar dos constituciones apostólicas, una sobre las universidades y facultades eclesiásticas y la otra específicamente sobre las universidades católicas. La Sapiencia Cristiana sobre las universidades y facultades eclesiásticas, y la Ex Corde Ecclesia sobre las universidades católicas. Son recientes, una es del año 79 y la otra es del año 99, es decir, son un reordenamiento de la universidad en función de los principios originarios. En ese contexto, ya el problema de la fe y la vida universitaria, hablamos de pastoral universitaria, fundamentalmente se habla de pastoral universitaria. Se centra ya no en el lugar de la teología. Hay, y esto uno lo sabe por experiencia propia dentro de las universidades, incluso en la Universidad Católica, un campo orégano, es decir, es como volver a evangelizar toda la cultura. Hay proyectos ambiciosos y finalmente se llega a la conclusión de que hay que empezar por el catecismo, porque no se conocen las verdades elementales de la fe. Entonces hay un vacío que debe de alguna manera llenarse desde un centro. Chesterton decía que el mundo estaba lleno de viejas virtudes cristianas que se habían vuelto locas porque se las había aislado. Con los saberes pareciera que ocurre lo mismo. El haber sacado la búsqueda de la verdad como centro del saber desperdigó los saberes, y hoy más que nunca se necesita esa verdad en la universidad. Y el estudio de la teología y la necesidad de una facultad de teología dentro de la universidad, creo que es algo que evidentemente añoramos los que no lo tuvimos. Yo me he formado en la Universidad Estatal, soy docente de la Universidad Católica hace muchos años. He vivido, no he sido nunca un estudiante de teología, he vivido en un ambiente teológico, podemos decir, pero mi formación es la que le debo a mi familia, es una formación en términos de la fe. Y los cuestionamientos que uno tenía cuando era universitario en relación a su propia disciplina y la fe, no había forma de cubrirlos. Es decir, era algo que uno tenía que hacer a poncho. Entonces, uno dice, bueno, una facultad de teología por sí misma no resuelve el problema, pero evidentemente el estudio de la teología, el saber teológico, tiene una presencia que ilumina todos los otros saberes, y cuando eso desaparece, la universidad se queda ciega.
esta misma casa fue pensada por Monseñor Ruta, por el Padre Ruta, como germen de una facultad de teología. Y nuestra universidad aún no la tiene. Y nosotros vivimos en una ciudad universitaria que tiene también un seminario y una universidad. Con todos estos dones tendríamos que poder mirar el futuro con esperanza y seguir trabajando a los que nos toca, digamos, movernos en el ámbito de la educación superior, con la idea de que Dios es el que hace las cosas, nosotros ponemos los medios y la universidad es un medio. Hasta acá lo que voy a decir.